Pregunta: ¿qué son los dones de la palabra de sabiduría y palabra de ciencia? Hay 3 listas de dones espirituales en las Escrituras. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 28. Pero solo una de ellas menciona los dones que se refieren a la palabra de sabiduría y a la palabra de ciencia. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 8. Hay mucha confusión en cuanto a qué exactamente son estos dones espirituales. Quizás la mejor manera de abordar es describiendo lo que estos dones no son. Algunos creyentes ven los dones espirituales de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia como si fuera el Espíritu Santo hablando de un creyente a otro, dando una revelación acerca de una decisión o situación. Pero quienes utilizan estos dones de esa manera suelen a decir algo como: tengo una palabra del Señor para ti. Otros van más lejos. Habrá alguien aquí que se llama Juan, que se llame Juan. Estoy viendo la palabra R. Habrá alguien aquí que se llame Juan. Juan R. Juan Rodríguez. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Usando el don de esta manera, ellos afirman estar hablando en nombre de Dios y afirman que sus palabras han de ser estrictamente obedecidas. Y usted tal vez se hace la pregunta, yo me la he hecho: ¿cómo es que algunos predicadores sacan nombre y apellido del mismo aire? Yo sé que el Espíritu Santo utiliza a los hombres, pero hay algo raro en esto. Le voy a decir cómo. A esos predicadores, cuando los invitan a una iglesia, ellos andan todas las redes sociales buscando las iglesias y investigando los miembros de esa congregación, y después de escoger varios nombres, entran a las congregaciones y ejecutan su manipulación. Así fueron descubiertos algunos de ellos. Pero continuamos con estos dones. Este entendimiento de los dones de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría viene peligrosamente, viene peligrosamente a negar la suficiencia de las Escrituras. Si Dios continúa revelando su voluntad y su sabiduría a través de una revelación especial a las personas, entonces yo le pregunto, utilizando 2 de Timoteo capítulo 3, verso 17, ¿la palabra verdaderamente puede ser suficiente para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, si siempre necesitamos a alguien que nos hable? Yo les pregunto, si se requieren otras personas para darnos una revelación especial de Dios, ¿realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad? ¿Es suficiente el Espíritu Santo en nosotros? Esto no quiere decir que Dios nunca pueda usar a otra persona para hablarnos. Pero si con frecuencia necesitamos mensajes directos de Dios a través de otras personas con el fin de vivir nuestras vidas, entonces tiene que hacerse otra pregunta.
¿Son las Santas Escrituras verdaderamente suficientes, como a sí misma se declara? Por tanto, si la palabra de la sabiduría y la palabra de ciencia no son dones proféticos o de revelación, entonces, ¿qué son? Sabemos una cosa con seguridad. Estos dones son dados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Los estragos que se dan a menudo en iglesias surgen en iglesias que practican la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría como dones de revelación. Claramente no es para el provecho de la iglesia si crea un caos. Pues a veces son palabras confusas, manipulaciones imprecisas y a veces contradictorias. No todas estas palabras vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Hashem no es Dios de confusión, como lo declara en 1 Corintios capítulo 14. Tampoco suelen unir a los cristianos para su edificación. Por el contrario, tienden a provocar divisiones y conflictos con el cuerpo de Cristo. A menudo, los dones de la palabra de ciencia son usados para obtener poder e influencias sobre las otras personas, para hacer que otros dependen de una persona que afirma tener esos dones y que Dios solo les revela a él. Y que Dios les revela todo lo de la iglesia. Este abuso de los dones claramente no es de Dios. Con esto en mano ofrecemos estas definiciones de los dones de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. La palabra de la sabiduría. El hecho de que este don es descrito como la palabra de sabiduría indica que es un don de los dones hablados. Este don describe a alguien que puede entender, analizar y proclamar la verdad bíblica y el profundo análisis de la misma de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Vamos ahora a la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un don hablado que implica la comprensión de la verdad con una intuición conectada al conocimiento del hombre que provoca una revelación divina. Y sabemos bíblicamente que el nivel de revelación divina que tenga una persona está conectada a la capacidad y el conocimiento que Dios le ha dado a ese hombre. Así que aquellos que tienen el don de ciencia saben cómo transmitir las cosas profundas de Dios mediante palabras, pero no palabras al aire, no palabras locas, palabras conectadas al conocimiento, la revelación de las palabras inspiradas en la Biblia o en conocimientos de todo aspecto de la vida. La palabra de ciencia y sabiduría son dones del Espíritu Santo, mencionados entre los dones de revelación. Son discernimientos de la voluntad o planes de Dios, ya sea en un sentido amplio o en situaciones particulares. Estos dones te ayudan también a filtrar las numerosas teorías de conspiración no fundadas que se despliegan por el Internet, ya que estos dones van conectados con el discernimiento
y el análisis. ¿Por qué el análisis? Porque la sabiduría conlleva dentro de sí la capacidad de análisis y la revelación mediante el conocimiento establecido. Estos dones se manifiestan en situaciones críticas de la vida, donde una persona o una situación merita una decisión emergente. Y esa decisión hablada es transmitida cuando el Espíritu Santo usa tu entendimiento, conocimiento y la sabiduría que Él te ha dado para discernir una situación. Pero junto con todo lo mencionado anteriormente, ese don termina con un consejo que le da solución y forma a la situación de manera precisa, de manera que la persona queda satisfecha con lo que Dios ha revelado, porque siente la confirmación del Espíritu de que realmente Dios ha hablado. Así que Dios le bendiga y shalom.